Vamos a ser hermanos y amigos que están entre nosotros en esta mañana. Que el Señor lo bendiga a todos y que me bendiga a mí, por favor, también, que lo necesito. Esta mañana se me ha dado la oportunidad de traer la palabra de exhortación, para lo cual espero que todos ustedes me hayan tenido en sus oraciones. Antes de comenzar a desarrollar el mensaje, quisiera que me acompañaran en oración al Padre Celestial. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que me da de poder presentarme ante usted y ante mis hermanos para tratar acerca de su palabra, con el fin de que podamos fortalecernos, que podamos también auscultar nuestras posibles debilidades en cuanto a la obediencia a usted, Padre Celestial, de amor a usted sobre otra cosa y de amor por el prójimo. Les ruego, Señor Dios, que usted tome posesión de mi palabra y de mi pensamiento, que aunque tengo un mensaje preparado, usted me guía a través de él para que esas palabras que yo traiga sean de glorificación a su nombre y de edificación a sus hijos. Y se lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo amado, a quien usted envió. A él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermanos. El tema que le voy a presentar en esta mañana con la ayuda del Señor se refiere a la herencia eterna. Y el título se llama Hijos por adopción. Ustedes dirán, ¿tiene tema y tiene título? Sí, porque están entrelazados. Y una cosa tiene una estrecha relación con la otra. De hecho, la razón por la que usted y yo estamos aquí es porque nosotros tenemos un interés grande en la salvación eterna, la cual solamente puede ser dada por nuestro Dios, y por eso decidimos servirle. Amén. Vamos a ver. Ok, gracias, hermano. Hermano, siempre tratando de estar atento a los detalles para que la cosa salga mejor. Este tema, hace un tiempo, me inspiró a base de un anuncio que yo vi en la televisión. Un anuncio que trataba sobre la adopción. Y realmente fue un video. Quiero decirle que ese anuncio me impactó de tal manera que lo visualicé en una forma, no solamente en cuanto a lo material, sino que lo analicé en la forma de mi relación con Dios, comparando esta adopción con lo que la Biblia nos dice acerca de cómo Dios recibe a todo aquel que responde al llamado de Dios a la obediencia, y que como premio le dará la vida eterna. No sé, tengo más adelante una imagencita que puede ilustrar visualmente, que tal vez diga más que muchas de las palabras que yo le pueda decir a ustedes en esta mañana acerca de ese punto. En su concepto tanto terrenal como llevado a lo espiritual, la adopción es un gran acto de amor. Realmente, si usted lo mira analizándolo, porque le da la oportunidad a alguien de ser parte de una familia. Ese es el primer beneficio. El hermano Billy precisamente nos habló el domingo pasado de el significado de ser miembro de una familia. En este caso, en cuanto a lo terrenal,
se le está dando oportunidad a una persona que por diferentes razones no tiene una familia. Por eso comenzamos diciendo que la adopción en sus dos conceptos, tanto espiritual como terrenal, es una gran obra de amor, porque usted le está dando la oportunidad a alguien de tener seguridad, de tener a alguien que vela por su bienestar, de tener a alguien que supla sus necesidades. Y podría añadirle algunas otras cosas más, pero también le da esperanza de un mejor porvenir. Una persona que no tenga unos padres que velen por él y que se le proporcione esta gran oportunidad, realmente debe ser agradecido toda su vida. Pero también la adopción, aparte de darle la oportunidad de tener una familia por derecho en cuanto a lo material, le da la oportunidad de ser partícipe de los bienes de esa familia a la cual ha venido a formar parte. Miren si lo que le estoy diciendo no corre paralelamente con lo que Dios realmente ha hecho con cada uno de nosotros. En su concepto, tanto en el texto de Romanos como en el de Gálatas, que lo voy a traer de hecho, Pablo, refiriéndose a lo espiritual, muy bien traza el tema de la adopción como el acto mediante el cual Dios nos recibe a nosotros como hijos. Una persona que en su origen material fue creado por él. Pero a través de yo estudiar este tema, encontré algo muy interesante. Desde un principio Dios vio al hombre descarriado como que no era parte de su familia. De hecho, en el libro de los Génesis, porque muchas personas creen que este concepto viene a partir del Nuevo Testamento, Dios en el capítulo 6 del libro de los Génesis, en un momento dado, donde se habla de que los hijos de Dios, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, estableciendo de por sí una gran diferencia. Muchas personas han torcido este texto, incluso han llegado al término de decir que esos hijos de Dios de que se refería a ángeles, cuando todos, y el mismo Jesucristo lo reafirmó, los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. Por tal razón, ese argumento queda totalmente descartado. Esos eran personas que en sus orígenes se apartaron de lo que Dios le era para ellos y siguieron una ruta diferente cuando hubo la dispersación. Sin embargo, hubo un núcleo a los cuales pertenecía Noé, que sí siguieron viendo a Dios como el ser supremo y su creador y le rendían culto. A eso lo llamaba Dios y a Noé y a su descendencia. Eso eran los hijos de Dios. Eso es un paréntesis del mensaje para que entremos en contexto. Pero realmente todo ese proceso de darle seguridad, providencia, participación de los bienes familiares, es lo que se llama una relación. Cuando Dios los recibe a usted como hijo adoptado, se inicia una relación de padre a hijo, siendo en este caso el más beneficiado, el hijo. ¿Quién es el más beneficiado en el seno de una familia natural? Pues naturalmente el más beneficiado es el hijo, porque los padres, en su forma de lo que debiera hacer, le provee todo lo necesario. Así también en el término espiritual, Dios nos ofrece a nosotros todo lo necesario como un padre de amor, un padre que vela por sus hijos. Quisiera que empezáramos leyendo de este concepto desarrollado por Pablo
primeramente yendo, generalmente cuando se habla de este tema se cita mucho otro texto que voy a citar, que es el capítulo 8 de Romanos, pero quise empezar por una razón muy particular en Gálatas. Tenemos aquí proyectado, dándole énfasis a los versículos del 4 al 7. Lo voy a leer desde mi computadora, entiendo que es la misma versión. Sí. Dice, ese es el Gálatas, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, porque tú lo empezaste en el 3. Tengo desde el versículo, empecé en el 4. Voy a leerlo aquí entonces. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. No había puesto este versículo por la sencilla razón de que Pablo trae el concepto a base de una realidad existente en ese momento. Hace como hacía el Señor Jesucristo, que aprovechaba asuntos de la vida cotidiana para traer una enseñanza espiritual. Lo usual era que en esos tiempos, haciendo la aclaración de este versículo, pues la mayoría de las personas sabían muy bien el estado de esclavitud y cuál era la condición de un esclavo. Pero entonces paso al texto que realmente es que quisiera desmenuzar. Dice, pero cuando, recordemos, ¿de qué cosa era en los términos materiales un esclavo? Pues servía a una persona y tenía que hacer lo que esa persona hizo. Pero ahora vamos a lo espiritual. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento y de qué tiempo? El cumplimiento del tiempo en que Dios se iba a manifestar a los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Lo que más adelante hablaré como la simiente. La simiente. Eso lo voy a tratar más adelante, pero no quiero que pierdan de vista esto. La simiente es el comienzo. La simiente es la semilla que usted siembra, de lo cual nace un árbol. Nosotros en cuanto a la carne, somos de la simiente de Adán y Eva, en cuanto a la carne. Pero en cuanto a lo espiritual, somos de la simiente de Dios. Por medio de Jesucristo, que fue la simiente directa de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Nosotros somos de la simiente de Dios. Y más adelante vamos a tratar un poquito más eso, pero quiero que entremos en tiempo. Dice, el cumplimiento del tiempo de Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Un puntito aparte aquí, otro paréntesis. Voy a estar haciendo mucho paréntesis. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es que si Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo prometido, el pueblo que debía hacer luz, no eran considerados hijos de Dios? ¿Sabe qué? Por ser israelí, sí se le prometió, y aquí donde tropiezan mucho, hermano, incluyendo ese estudio que usted tuvo, se le ofreció una tierra terrenal a Abraham. Y esa tierra todavía al día de hoy, sí, está el cumplimiento, porque allí están los israelitas, en esa tierra. Y en términos del Antiguo Testamento decía que esa tierra iba a ser eternamente para ellos. Y a lo mejor lo será hasta el día que venga Jesucristo y termine todo el asunto. Hay que entrar en contexto cuando se estudia la Biblia. Eran pueblo de Dios, porque fue el pueblo que Dios escogió para que fueran luz. Claro, ellos no se mantuvieron en el pacto. Pero no es lo mismo y no le era ofrecida por medio de ser meramente pueblo de Dios la salvación. No eran reconocidos como hijos de Dios. Ese término usted no lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, como que los israelitas eran hijos de Dios. Y si quiere, hágase la asignación de buscarlo. Hijos de Dios son los que nacen de la simiente de Dios. La simiente de Dios fue Jesucristo. Vamos a ir por partes. Sigo leyendo. Dice así. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
eso que estaban bajo la ley necesitaban también ser redimidos, ser rescatados, así como lo necesitamos nosotros, que no nacimos bajo la ley. El mismo proceso que nosotros tuvimos que hacer para ser adoptados como hijos de Dios, tiene que hacerlo, aunque se crean que son el pueblo escogido de Dios. Porque aquí lo dice bien clarito. Dice, para que redimieses a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos. Pablo estaba bajo la ley, por eso Pablo se refiere aquí, recibiésemos. Era su realidad en ese momento. La adopción de hijos. No sé si me siguen. El pueblo de Israel también necesitaba ser adoptado como hijo de Dios para recibir y para ser convertido en hijo de Dios. A mí me llamó sobremanera este punto. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, al estar diciendo a los Gálatas, ustedes recibieron esa adopción, y aunque muchos de ustedes probablemente eran judíos, ustedes también tuvieron que pasar por ese proceso de adopción para tener oportunidad de ser hijos de Dios y recibir lo que en Hebreos 9:15 dice, la herencia eterna, que es la por la que ustedes y yo estamos aquí en este día. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Me detengo en otro paréntesis. Cuando usted es adoptado, por una familia, tienen que hacer unos documentos legales que lo acrediten a usted, como si fuera el acta de nacimiento, que cuando un hijo no nace, se saca y lo identifica como hijo de fulano y de fulana. Y tiene su apellido y tiene todo lo que conlleva ser hijo de una familia. Entonces nosotros, nuestro acta de nacimiento, nuestro ADN que nos identifica como hijo de Dios, es eso que dice aquí, que ustedes lo están viendo allá. Dice, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De la simiente de Cristo. Nos convertimos en cristianos, miembros de la familia de Dios. Continuamos. El próximo texto, que es de Romanos, prácticamente parece que Pablo, el mismo mensaje que le dio a los Gálatas, porque los problemas son los mismos. ¿Cuáles son los problemas? Que el hombre, aún después de haber recibido a Dios como su padre, o que Dios lo recibió a él como sus hijos, como más adelante aquí, en el mismo libro de Gálatas, dice que antes no conocíamos a Dios, pero ahora lo conocemos, o más bien, ahora somos conocidos por Dios. Ahora que Él te adoptó, te conoce a ti, tú sabías de Dios, y probablemente Dios sabía que tú existías, pero ahora te conoce, porque eres miembro de su familia, hijo de Dios. Eso lo dice un poquito más adelante en Gálatas, pero no voy a entrar en ese detalle. Así que somos coherederos con Cristo. Y aquí viene la señal de alerta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No se alarmen. No está diciendo que usted tiene también que ser crucificado en un madero. Eso no es lo que está diciendo, porque cuando dice que padecemos, muchas personas, y esto, creen que la vida cristiana tiene que basarse en sufrimiento y limitaciones. No, y no, al contrario, cuando yo le hablé ya de todas las cosas que son los beneficios de ser adoptado como hijo de Dios, lo que trae son beneficios. Los sufrimientos lo pasó Cristo.
que como parte de nuestra vida terrenal tenemos que afrontar todo lo que cualquier hijo de vecino padezca, pues sí, pero recuérdense que lo prometido a los hijos es la herencia, ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Heredero de qué? Según Hebreos 9:15, la herencia eterna. Esa es la herencia eterna. Y lo voy a citar más adelante. Siempre que usted piense en términos de su relación con Dios, piense en lo que es más importante de esa relación. Lo que Dios tiene para usted como hijo suyo. Lo demás son beneficios marginales, pero el motivo por el cual Dios no se deshizo, envió a su hijo, no fue para ayudar a usted a conseguir un empleo, no fue para sanar sus enfermedades, no fue para librar de sus tribulaciones. Esos son beneficios marginales como hijo de Dios que usted tiene. El motivo por el cual Dios envió a su hijo a este mundo fue para que salvara su alma. Y usted un día, cuando le llegue el momento, ya que sea que Cristo venga, aunque usted muera y compadezca ante el juicio de Dios, reciba la herencia eterna con todo lo que conlleva, que no es el tema de este mensaje. Una vida perfecta, para resumirlo bien, allá en los cielos, con todos los salvos. Sigo hacia adelante, hermano. Por favor, pásame la próxima gráfica. ¿Quién la tenía? ¿Jorgito? Ok, ya. No, hay algo aquí que se brincó. Había una imagen aquí que yo proyecté. Vamos a verla. ¿No me está saliendo? Ahí está. Ok. Está primero la imagen y después el texto. Eso fue lo que usted me dijo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Miren esta imagen. A mí me gustaba en video, pero no pude sacarla en video. Ese niño, este anuncio está hecho con seres humanos de verdad. Estos son caricaturas. Pero refleja ese proceso de ese niño que estaba en ese hogar sin esperanza, sin oportunidad de ser miembro de la familia de esas dos personas que aparecen ahí al frente. Ese mismo proceso yo me lo imagino. De hecho, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, miren la alegría que hay en esa persona recibiendo a ese niño. Dice que hay fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente. Así que esa figura es representativa de lo que Dios hace con nosotros. Dios con sus brazos abiertos, recibiéndonos a nosotros cuando nosotros nos acercamos a Él. Aquí hay un acercamiento de parte y parte. Los padres recibiendo al Hijo y el Hijo recibiendo al Padre. Grábense eso en su mente, hermano. El Padre nos recibe a nosotros a tal manera que no solamente se alegra el Padre, sino lo que está allá en los cielos, a cada vez que usted decide aceptar la oferta de Dios por medio de Jesucristo y hacerlo su hijo. Entra a ser parte de esa familia. Pásame la otra gráfica, por favor. Dice Pablo en el texto de Romanos. Dice, ok, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué espíritu? El espíritu que se recibe como en Efesios dice que es el arra. Ustedes han oído ese texto, ¿verdad? Dice el arra del espíritu. ¿Qué es el arra del espíritu? El arra es el documento que valida un contrato, ya sea matrimonial. Ya no se utiliza tanto ese término. Todavía se dan una monedita como testigo
Cuando, yo no sé, todavía se usa eso, hermano Wanda. Cuando una persona se casa, le dan 10, una moneda de 10 centavos, le dan un paquetito a la novia. Bueno, eso era como una muestra del compromiso, cosa que se rompe casi todos los días por ahí. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, la misma palabra que menciona en el texto de la Gálatas, Abba Padre. Usted traduzca esta expresión en una expresión de engrandecimiento a Dios. Abba Padre. Gracias, Padre. Gracias, oh mi Dios. Eso es lo que significa eso. Y lo dice en ambos textos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Usted y yo sabemos cuando estamos bien, haciendo la cosa bien, y cuando la estamos haciendo mal. Esa es una evidencia de que usted tiene. ¿Sabe qué? El que no es hijo de Dios hace la cosa y ningún reproche siente en su mente o en su espíritu. Hágale caso cuando su mente lo inquiete sobre un acto que usted está haciendo, no lo ignore. No lo ignore, porque ese es Dios tratando de advertirle a usted y a mí de que vamos por el camino equivocado en cuanto a acciones que podamos estar cometiendo o pensando hacer. Hágale caso. Hágale caso. Dios no va a estar todo el tiempo cogiéndote la mano. Por aquí sí y por ahí no. Por eso dejó su palabra. Por eso la estudiamos con tanto ahínco aquí. Por eso el Espíritu de Dios que opera hoy, no en los hijos de desobediencia, en los hijos de obediencia. Hágale caso. Y así lo manifiesta. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voy a seguir hacia adelante y voy a ir a lo que es el texto de la principal de la lectura de hoy. Dice, ese texto, no sé si tú me lo fraccionaste, pero yo lo tengo aquí. Fue parte de la lectura, aquí está. Tengo otro texto que no está ahí también. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor. Le dije que la adopción es una gran obra de amor. Nunca se olvide de eso. Mire todos los beneficios. Mire cómo Dios lo ha hecho partícipe a usted de los beneficios. Voy a leer hasta el 2 porque quiero hacer un comentario. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios en su plenitud. ¿Qué quiero yo decir con esto? Somos hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios en su plenitud. Jesucristo ahora estuvo aquí como hombre y vivió como hombre. Pero, ¿qué dice él? No lo habían visto tal y como él es, porque no lo vimos, no lo vieron lo que tuvieron aquel tiempo, en su plenitud. En su plenitud quiere decir, como dice aquí, tal como es él, hermano. Tal como es él.
Pero no se queda ahí el texto. Cuando dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, quiere decir que vamos a tener la misma, no solamente apariencia de un cuerpo glorificado. Jesucristo no está ante la presencia de Dios con un pecho traspasado, con una frente ensangrentada y con una cara abofeteada. Jesucristo está en su plenitud ante la presencia de Dios. Y no solamente en su apariencia, sino que esa plenitud incluye el disfrutar de todos los beneficios que conlleva ser hijo de Dios. Y como coheredero con Cristo, Dios nos está ofreciendo que vamos a tener esos mismos beneficios de un cuerpo glorificado, y lo dice también en la primera de Tesalonicenses, o segunda, cuando dice que vamos a ser transformados. ¿Transformados a qué vamos a hacer? A un cuerpo glorificado como el que este momento tiene el Señor Jesucristo. Pero también vamos a hacer en cuanto a la semejanza a Él, en cuanto a esa gloria que no va a ser alcanzada aquí nunca. Por eso yo le digo que no somos hijos todavía en su plenitud. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este cuerpo de carne y de hueso, siempre estará el peligro de caer. Algunos creen que no, que el ofrecimiento de Dios es una vez y que a la vez que usted crea en Él ya es salvo para siempre. No, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que al que permaneciera fiel hasta el fin, Él le dará la corona de vida. Así que tenemos que tener esa aspiración de llegar a estar en la misma posición de Cristo. Pero para eso, como dice el texto, dice que tenemos que servirle hasta el fin de nuestros días. Entonces, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, está hablando la esperanza de la herencia de la vida eterna. Ese es el tema principal. Por eso es que el lema es la herencia eterna. Se purifica a sí mismo. ¿Qué significa esto? Miren, hermano, los israelitas, al principio que se les dio la ley, le ataban en el cuello una piedrecita con algunos mandamientos para que el pueblo no se olvidara de que ellos eran pueblo de Dios, para que estuvieran presentes cada vez que tocaran la piedra o se la vieran de los mandamientos de Dios. Eso es una piedrecita. La vida eterna y el Espíritu Santo, primero el que nos redarguye y luego la promesa. Debiéramos de atarnos, y a cada vez que queremos cambiar por cosas vanas y pasajeras y ponemos en riesgo nuestra salvación, tal vez nos convendría llevar una piedra colgada en el pecho, aquí en el cuello, que nos recordáramos a qué le hemos echado mano y a qué hemos sido llamados por medio de la adopción que Dios ha hecho de nosotros como hijos de Él. Hermano, el día que usted se olvide de por qué vino a los caminos del Señor, va a ser bien fácil que se extravíe. Ese versículo dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¿Sabe por qué se purifica a sí mismo? Porque hay cosas que Dios no puede hacer por usted, que usted tiene que hacerla por usted mismo. Y purificarse significa ir echando a un lado todas aquellas cosas que lo puedan a usted llevar a pecar. En los versículos que siguen a continuación se establece el perfil de un pecador, y no lo voy a desarrollar porque ya ustedes lo leyeron y por eso no lo puse en esta presentación. Pero voy a leer el versículo 9 y 10, solamente porque es donde se resume la diferencia entre
un verdadero hijo de Dios que camina como hijo de Dios y uno como hijo del diablo. Y no lo digo yo. Dice el texto. No está puesto ahora ahí. Se leyó al principio. El mismo primera de Juan 3, pero del 9, del 9 y el 10 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No dice que no peca, ¿verdad? Bueno, más adelante dice que no peca, pero aquí la práctica del pecado quiere decir hacer el hábito sin ningún tipo de remordimiento de entrar en una actitud pecaminosa. Póngale el nombre que usted tenga. Adulterio, robo, fornicación, mentira, avaricia, codicia, todo aquello que no tiene relación con una vida agradable ante Dios. Y aquí dice que cada día esa esperanza de ser salvo que se nos ha ofrecido debe ser el motivo por el cual nosotros tengamos la fuerza necesaria para rechazar cualquier actuación pecaminosa que nos pueda separar de lo que Dios nos ha prometido. Ese es el mensaje que yo le traigo a ustedes en el día de hoy. Y dice, ya leí primero del 9, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Una palabra fuerte esa, ¿sabe? Palabra fuerte. ¿Usted se considera hijo de Dios o hijo del diablo? No me conteste. Yo lo doy como un hecho 100% que aquí nadie se considera hijo del diablo. Palabra fuerte, pero la Biblia lo dice como una forma de crear un impacto, especialmente en los creyentes. Eso es para los creyentes. Entonces dice, todo aquel que no hace justicia, no solamente es pecado el adulterar, no solamente es pecado mentir. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he atribuido pecado. Si usted pasó y vio a un caído, a un hambriento, a un sediento, y le dice Dios te bendiga y sigue, usted no está haciendo lo bueno ahí. No lo está haciendo. Lo voy a leer. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Nosotros sabemos que los judíos tenían una actitud de preferencia y de accionar solamente con lo que ellos consideraban sus hermanos israelitas. Pero Jesucristo nos enseñó a través del ejemplo del buen samaritano que ya no se trata de nuestro conciudadano. Cuando digo conciudadano me refiero que somos ciudadanos del reino de Dios. O sea, somos los unos a los otros, somos miembros del reino de Dios, conciudadanos. Ya se trata más bien del prójimo. Esa es la palabra que el Señor Jesucristo utilizó, el prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Toda la gente que está a nuestro alrededor, incluyendo nosotros unos con nosotros, somos prójimos. Así que, hermanos, somos hijos de Dios. Purifiquémonos en esta esperanza, porque fuera del reino y de la obediencia a Dios no hay salvación, no la hay. Yo lo invito en esta mañana a que se haga hijo de Dios por medio de ofrecer la mano que Dios le ha extendido. Dios no lo puede adoptar a usted si usted no acude a Dios. Santiago dice, acercaos a Dios para que Él también. Y también en Efesios habla de que una vez estábamos lejos y fuimos hechos cercanos. Fuimos hechos cercanos a través de Jesucristo. Jesucristo llegó a todo el mundo para ofrecer salvación. Dios estaba presente en Jesucristo.
Dios representaba a Jesucristo, el Hijo de Dios. En su forma divina era Dios, aunque como hombre era el Hijo de Dios. Así que el ofrecimiento que Dios hace en esta mañana es: déjame adoptarte y disfruta de los beneficios que te estoy ofreciendo como tu Padre. El principal de ellos es la herencia eterna. Y el proceso de llenar los papeles, tú tienes que autorizarlo. Dios no puede llenarte los papeles y darte todos estos beneficios si tú no se lo pides, aceptando a Cristo como el Hijo de Dios y tu Salvador, y buscando seguir en el camino que Él nos trazó, de amor al Padre Celestial sobre otras cosas y de amor por el prójimo. Alguna de las partes que incluye esos papeleos para legalizar esa relación, ¿cuál es? Creer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento de Dios. Y hoy Dios te llama. Voy a pedir al hermano Rafael que pase con el himno de invitación. Y mientras él canta, nosotros como representantes y como ministros del nuevo pacto, el hermano Jorge y yo estaremos aquí esperando y recibirlo para ayudarlo a llenar los papeles que Dios dice que hay que llenar, de confesar, de arrepentirse y de bautizarse y comenzar en ese camino como miembro del reino de Dios y hijo de Dios. Que Dios lo bendiga a todos. Hermano Rafael.